Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. El tema de los transgénicos es una preocupación constante y sobre todo se debe reflexionar en el tema porque hay que conocer más de, no sé si los pros, pero sí de los contras, sobre todo porque hablamos de cultivos y de ciudades, de estados específicos en la República Mexicana, como son Chihuahua, Durango, Puebla y Oaxaca. Y a pesar de que está prohibido por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, emitida en 2005, en estos estados del país que le menciono, la siembra de maíz genéticamente modificado pues se ha llevado a la realidad, esto está funcionando. Hay ambientalistas, abogados, funcionarios, agricultores que han hecho referencia a los costos de producción, el desabasto y la competencia con los socios comerciales que han llevado a que los productores presionen para introducir el grano transgénico y poner en práctica pues esto, que es ilegal. Hoy el doctor Abel Pérez Zamorano, quien es director de la Revista Mexicana de Economía Agrícola y Recursos Naturales, así como director de la División de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Autónoma de Chapingo, nos acompaña en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo está? Igualmente, doctor. Bueno, pues desde hace casi 4 años, organizaciones sociales, ambientalistas, empresas transnacionales mantienen una batalla judicial por esta situación a la que nos estamos refiriendo, al cultivo transgénico, doctor. Sí, efectivamente, la ley establece, como usted la citaba ahorita, la emitida en 2005, la ley de biodiversidad de organismos genéticamente modificados se llama, establece la posibilidad de cultivo experimental únicamente, pero no permite la comercialización, no permite cultivos comerciales. Claro. Y esto obviamente da lugar, una vez que se abre un poco la puerta, a que haya quienes intenten hacerlo a nivel comercial. Creo yo que la legislación sí está cumpliendo, aunque con algunos portillos por allí donde se pueda fugar algunas prácticas ilegales, está cumpliendo con el intento de proteger a la agricultura mexicana, tanto a la agricultura, al medio ambiente, como a la salud de los mexicanos, ese es el punto. Del cultivo de transgénicos. ¿Qué pasa con el consumo de esta producción transgénica? ¿Cuáles son las afectaciones para los humanos, doctor? Sí, mire, el cultivo de transgénicos, empiezo por el cultivo. El gran problema que se ha presentado, hasta hoy el consumo está siendo investigado. Para investigar, los especialistas, médicos incluso, plantean que deben transcurrir al menos 3 generaciones para poder tener un resultado concluyente. Lo cual no ha sucedido. Lo cual no ha ocurrido, efectivamente. Es decir, que la situación está indefinida todavía. No hay nada seguro que nos dé garantía de que el consumo de transgénicos no ocasionará daños a la salud. Eso está por verse, ese es un primer punto. Pero hay otros daños, que si me permite comento. Los otros daños se refieren a la afectación de la biodiversidad en el país, la biodiversidad genética. Por ejemplo, en los maíces, México tiene 59 razas criollas nativas de maíz. Somos el centro de origen del maíz a nivel mundial. El maíz surgió en este país. Así es, ese es el punto. Es centro de origen y centro de diversidad. De modo que tenemos nosotros uno de los puntos máximos de riqueza genética del maíz. Y la entrada de los transgénicos, en este caso que promueve Monsanto, la multinacional, poniendo en riesgo la diversidad genética de los maíces mexicanos. Es cierto que hay bancos de germoplasma, como el que tiene el CIMIC, Chapingo mismo tiene un banco muy importante. Pero son por la investigación misma, ¿no? Claro, pero el cultivo de las variedades y razas criollas en campo, esa es la principal garantía que tenemos de preservar la riqueza biológica del país, y esta está en peligro. Es un punto muy riesgoso para el cultivo de los transgénicos en México. El otro punto es que el transgénico, en realidad, hay un mito en el sentido de que eleva considerablemente el rendimiento del maíz, por ejemplo.
Los especialistas en genética de maíz, en producción de maíz, dicen eso no es real. En realidad, los rendimientos de un híbrido normal y de un transgénico son más o menos los mismos. Es decir, que no tenemos una garantía de que aumentará la producción. Claro. Y sobre todo porque si todavía se está en la fase de experimentación, lo que usted menciona, que hay que dejar pasar algunas generaciones, no se puede determinar. Aquí hay intereses comerciales meramente, lo vemos con Monsanto. Buscó tan solo, hay que comentarlo con nuestros amigos del público, buscó un amparo promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pretendía seguir con la comercialización, quería la expedición de permisos para la siembra de maíz transgénico. Es decir, aquí los intereses están en otra dirección y creo que la forma de hacerlo es tan cínica porque están en una fase todavía de experimentación. Tenemos esta variedad de maíz, como usted ya lo mencionó, doctor. Usted, bueno, ¿quién mejor para decirlo? Entonces, ¿hacia dónde se va a caminar o qué se va a hacer? ¿Cómo se va a direccionar una política o una ley que de verdad ponga un alto? ¿O cómo, doctor? ¿Cuál es el panorama? Sí, primero sobre el comentario que hace usted de los intereses monopólicos que hay atrás de todo esto. Monsanto Bayer, como todos sabemos, fue comprada por Bayer, controla el 80% de la semilla mejorada en el país. Es un monopolio ya, pero de todas formas esto deja espacio para que otras empresas productoras de semillas puedan participar. Monsanto controla, según las estadísticas globales, la 1/4 parte del mercado de semillas mejoradas en el mundo. Es un monopolio global, Monsanto. Está llegando a avasallar a la agricultura nacional y a poner en altísimo riesgo la biodiversidad, como decíamos hace un momento. Sí. Ante esto, políticas públicas, políticas de Estado que se puedan seguir. Hay un programa muy importante que se llama Masagro, que trabajan entre el CIMIT y la Zagarpa. Este programa está promoviendo el desarrollo de semilleras mexicanas nacionales con semillas trabajadas a nivel nacional sin transgénicos y han venido desarrollando una capacidad productiva. Hay estudios que muestran incrementos en rendimiento desde el 9 al 10% hasta más del 20% en estas semillas. Es decir, sí hay manera de atender necesidades de desarrollo en la agricultura de maíz sin llegar a los transgénicos. De la semilla mexicana, sin caer en la trampa de Monsanto. Además, Monsanto trae aparejado otro riesgo que es muy serio, y es que el transgénico que utiliza Monsanto tiene resistencia a un herbicida que se llama glifosato. Ese herbicida viene pegado con digamos, es un paquete tecnológico, vienen juntos como siameses, la variedad transgénica y el glifosato. Y el problema es que se ha encontrado en experiencias, esto sí ya está experimentado, en Argentina, por ejemplo, que el glifosato es cancerígeno. En Colombia se ha rechazado el uso de glifosato, en California se ha prohibido el uso de glifosato. Es decir, es un riesgo altísimo de cáncer que ya otros países han podido comprobar y nos estaríamos exponiendo nosotros a volvernos dependientes del glifosato. Qué feo, Senar, permítame el adjetivo, sí, nos horroriza. Doctor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cada quien desde su trinchera? ¿Es nada más trabajo de las autoridades sanitarias? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer cada quien desde su trinchera? Creo yo que lo que debemos hacer todos es crear conciencia. En este sentido, yo felicito a su noticiero por ocuparse de estos problemas que generalmente se olvidan. Hacer conciencia social de lo que nos amenaza. Creo yo que si todos los mexicanos, empezando por los profesionistas, los que trabajan en estas áreas y el público en general, si tenemos conciencia de que aquí hay amenazas, esto nos permitirá de alguna forma que, por ejemplo, nuestros representantes en el Congreso de la Unión, las cámaras, el gobierno federal mismo, sienta la vigilancia de una sociedad conocedora, consciente, sabida de los problemas. Entre más conciencia social haya, habrá más vigilancia social y más exigencia social, creo yo.
Y esto reducirá el riesgo de que empresas como las que hemos comentado aquí, con el inmenso poder económico que tienen, puedan imponerse, porque ese es el riesgo, es que, el poder y del es que dinero. hay que explicar, doctor, cuál es la trampa. O sea, llega una empresa como Monsanto y dice, tenemos que extender la producción porque hay que recurrir a otro tipo de maíz, porque un día nos vamos a quedar sin comida. Es por ahí, ¿no? Es el espantar o hacer un escenario de terror para el futuro, y ahí está la trampa para la producción transgénica. Totalmente de acuerdo. Ellos están, al argumentar de esa manera, también están incurriendo en una falacia. No es cierto que Monsanto y su maíz genéticamente modificado sean la solución al problema del hambre, ni en México ni en el mundo. El problema del hambre en el mundo tiene otras raíces de carácter económico que tienen que ver con los esquemas de distribución de la riqueza a nivel global, que tienen que ver con el empobrecimiento creciente de grandes masas de población en el país y en el mundo. Mientras la gente no tenga empleos o sus empleos sean muy precarios, mal pagados, mientras la gente se esté empobreciendo, como está registrado en el caso de México, el problema no está en la técnica propiamente, es un problema de carácter económico, de acceso al ingreso, claro, para poder comprar comida. Ay, doctor, pues hay que reflexionarlo. Nos salimos quizá de la agenda, eso sucede siempre en nuestro espacio. Hablamos de otras cosas porque hay que hacer conciencia social, hay que reflexionar, y mientras, claro, es muy importante todo lo que hay en la agenda coyuntural, pero esto no hay que perderlo de vista, sobre todo por la tristeza que causa, por el agravio del campo mexicano, por la comercialización de una empresa depredadora multinacional como Monsanto y otras. Siempre hay que estar poniendo el acento en ese tipo de temas, y hoy le agradecemos infinitamente su explicación. Le agradezco mucho a ustedes, una buena oportunidad para entrar en comunicación con su público y contribuir, aunque sea un poquito, a la generación de esa conciencia social de la que hablamos. Le felicito por su noticiero. Y yo a usted, por ser tan didáctico, tan preciso y, bueno, esquemático. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Es Abel Pérez Zamorano, director de la Revista Mexicana de Economía Agrícola y Recursos Naturales. Y sí, efectivamente, usted seguramente dirá, bueno, todo el mundo está hablando de tal tema de la agenda. Y nosotros, bueno, siempre tenemos otros temas porque buscamos eso, la conciencia y la reflexión social. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Es Antena Radio, tercera emisión.